Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias en CX. En esta oportunidad nos encontramos con Luis Pedro Morales. Ahora le voy a dar el espacio quizás para que se presente y conocer un poquito más en detalle su historia. Y siempre quizás para comenzar nos gusta contar que este podcast está basado en historias de personas, de líderes de la región en Latinoamérica que cuenten cómo es su trayectoria, cuenten cómo es su visión en todo lo que es este maravilloso mundo del Customer Experience. Así que, sin más, bienvenido Luis Pedro. Me gustaría preguntarte quién eres y cómo llegaste al mundo del CX. Hola Gabriel, mucho gusto también de saludarte y pues gracias por la invitación a platicar un poco. La verdad es que siempre es interesante este intercambio de puntos de vista. Creo que a todos nos enriquece. Bueno, ¿quién soy? Pues como tú sabes, pues vivo en Guatemala, soy guatemalteco, Bien. trabajo para Claro Centroamérica. Y estoy a cargo de el área de calidad y experiencia del cliente para Claro en toda Centroamérica. Em, pues estoy casado, ¿verdad? Tengo ya 18 años de estar casado y con dos hijos de 14 y 12 años, pues que son la alegría de nuestra casa. Qué bueno. Em, Te puedo contar en la parte profesional, pues a ver, mi historia es un poquito peculiar, diría yo, me parece a mí, porque yo soy ingeniero electrónico. Ah, mira, este dato No, no lo conocía, Luis Pedro. O sea, no vienes del área dura de servicio al cliente y demás, sino de una carrera más técnica. sí, no hay muchos ingenieros electrónicos en esta área, digamos, ¿verdad? Sí. Eh, y sí, me sorprende a mí mismo también un poco que sea así. Yo te soy honesto, yo toda mi vida desde pequeño dije, lo mío va a ser el tema de tecnología, ¿verdad? O sea, yo voy a estar en donde a mí siempre me encantó la tecnología desde joven, ¿verdad? Bien. Dije, yo tengo que estudiar algo yo quiero estudiar la carrera más tecnológica que hay. En ese momento, ya hace algunos años, dije, era ingeniería electrónica y pues esa fue la carrera que estudié. Nunca me imaginé, la verdad, terminar trabajando en temas de servicio al cliente, ¿verdad? Ujú. O experiencia del cliente ahora, ¿verdad? Pero cuando dice Steve Jobs que uno no puede conectar los puntos hacia adelante, sino que solo hacia atrás, ¿verdad? Entonces, Correcto. cuando uno empieza a conectar los puntos hacia atrás, pues como que ya empieza a hacer sentido la cosa. Yo, 100%. este, mi personalidad, digamos, o más bien las cosas que a mí me gustan, yo disfruto mucho de ver que los demás disfruten, digamos. O sea, algo que me llena a mí es que los demás, las personas que están conmigo se sientan muy bien eh, y me esfuerzo mucho porque eso pase. Entonces creo que eh, eso, digamos, se entrelaza mucho con el tema de servicio al cliente, ¿verdad? Correcto. Correcto. Eh, Pensaba justo eso, Luis Pedro, ¿no? O sea, para el rol de ser un head de CX es súper importante entender, bueno, a ver, estos desafíos o estas cuestiones que tenemos con los clientes y más, a ver, claro, es una compañía que todos conocemos, ya sea como clientes actuales o hemos sido clientes en algún momento, así que poder entender quizás cuáles son esos dolores o cuáles son esos puntos de satisfacción que sabemos que son súper importantes es algo de las cosas más importantes para tu rol. sí, correcto. Sí, justo. Entonces, como que ahí empieza a hacer todo sentido, ¿verdad? Correcto. Y eh, pues yo empecé a trabajar en el área técnica. Cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones
que daba servicios a otras empresas. Esa empresa se llamaba Amnet. Y empecé en la parte técnica, empecé en el NOC, en el Centro de Operaciones de Red, digamos, viendo Bien. fallas, viendo también nuevas implementaciones de temas de telecomunicaciones, pero temas técnicos, ¿verdad? Claro, Y fíjate, aprovechabas ese conocimiento que te había dado la universidad y lo aplicabas a la empresa en ese momento. uh-huh, Perfecto. digamos que en ese entonces ingeniería electrónica, pues tenía dos campos muy grandes, que era la parte de, bueno, hay varios campos, pero de los más grandes que tenía era la parte de automatización y la parte de telecomunicaciones. Entonces yo decidí especializarme en el área de telecomunicaciones en mis estudios y ya al graduarme pues busqué un trabajo acorde a eso, ¿verdad? Claro. Eh, pero fíjate lo importante que es el liderazgo de las personas. Y por eso es que yo, algo que trabajo mucho y que busco mucho desarrollarme, digamos, o sea, buscar los recursos para estar siempre actualizado y desarrollándome, es en el tema del liderazgo, por esto que te voy a contar, porque mira lo importante que es el liderazgo. Mi jefe en ese entonces se dio cuenta que yo tenía ciertas aptitudes eh, que, digamos, me hacían como que podían funcionar muy bien estando más cerca del cliente, más cerca de los clientes. Y entonces Ok. ahí fue cuando él decidió, cuando decidieron pues en la empresa ponerme en una posición un poco más cercana al cliente, más de cara al cliente. Y al final yo empecé a trabajar como coordinador de soporte técnico y fui escalando hasta llegar a ser ya gerente de soporte técnico de esa empresa. Bien. Ya digamos que totalmente en un puesto en donde la relación con el cliente era lo primero y la parte técnica pues ya era más secundaria, ¿verdad? Eh, y yo la verdad es que me sentí muy bien, fluí muy bien en ese ámbito, pero fue algo lo que te quiero decir es que fue algo que un jefe descubrió en mí, Claro. Qué que interesante, qué yo lo interesante, qué tenía allí, interesante. pero no lo sabía, ¿verdad? Claro, o sea, digo, justo pensaba, digo, qué interesante, Luis Pedro, no sé si te has vuelto a ver con él después, esto fue, por lo que tú me estás contando, hace unos 15, 20 años, imagino, más o menos, Hace que unos tú 20 años. estabas claro, 20 años estabas en la parte técnica, él vio esto y hoy, después de varios años, estás liderando todo un equipo súper grande en una empresa líder. O sea, qué importante la visión de él. ¿Te has vuelto a encontrar con él o hace mucho tiempo no lo ves? Fíjate que yo te diría que nos hablamos una vez al año, tenemos una buena relación Ah, qué bueno. de amigos ahora, ¿verdad? No, Ujú. no tan frecuente, ¿verdad? Pero sí, digamos, nos juntamos a tomar un café una vez al año y yo siempre pues le agradezco mucho, él es un poco mayor que yo, pero digamos, siempre le agradezco mucho porque tuvo esa visión y tuvo esa mentoría, digamos, de poder, este, identificar en mí esas aptitudes y poderlas ubicar para que hicieran sentido tanto para mí y para la empresa como tal. Entonces, Claro. creo que es una parte fundamental que uno como líder debe de trabajar, poder identificar bien las aptitudes del equipo que uno tiene. Es como, a mí me encanta el fútbol también, es como el entrenador de fútbol, ¿verdad? Que Exacto. tiene que saber cada jugador en dónde funciona, para qué cosas es bueno y para qué cosas no es tan bueno, y entonces en base a eso, pues coloca la alineación en el campo, ¿verdad? Entonces, 100%. algo así. Sí, es una Y linda bueno, analogía. Yo ya quizás en algunos años que estoy en el ecosistema de todo lo que es Customer Experience y demás, veo estos casos que tú comentas, ¿no? Personas que se han desarrollado, quizás que venían de servicio al cliente, personas que quizás venían de otras áreas, y después todos quizás nos terminamos encontrando, quizás cambiando de compañía, pero es un ecosistema chico
Pero es interesante cómo, primero, venimos de diferentes áreas muchas veces, muchos vienen de servicio al cliente, pero también pasan estos casos que se vienen de otras áreas, y cómo personas que quizás se desarrollan en una compañía van hacia otras y bueno, se mantienen en todo lo que es el ecosistema. Y un poco con esto último que me comentabas, Luis Pedro, algo que me gustaría preguntarte, ¿no? En base a tu experiencia y estos últimos años que has tenido de trayectoria, es cómo estás viendo todo lo que es la evolución, ¿no? de servicio al cliente. Quizás ya hace muchos años empezaron haciendo mediciones y demás. ¿Cómo estás viendo actualmente tú el mercado de CX? Listo, pues mira, iba a complementar un poquito mi respuesta anterior y la voy a conectar con esta que me estás haciendo. Yo, pues, después de haber terminado o haber estado en el puesto como gerente de soporte técnico, ya fui evolucionando y me empecé a trabajar más en temas masivos, no tanto corporativos como estaba en ese entonces. Y empecé a ver mercados más grandes y estuve mucho tiempo como gerente de contact center. Bien. Y luego mi jefe, eso fue ya en otra empresa, ¿verdad? Mi jefe me dice, mira, eso fue en el 2016. Me dice, mira, por ahí escucho algo, estoy escuchando y estoy leyendo varias cosas de algo que se llama experiencia del cliente. Yo no sé qué es eso, me dice, pero sé que tenemos que estar ahí, me dice. Algo hay por ahí, Entonces, dijo. Él detectó esa oportunidad. sí, entonces yo no sé qué es eso, pero sé que tenemos que estar ahí. ¿Querés ser el gerente de experiencia del cliente de la empresa? Yo necesito ser el gerente del contact center, entonces le dije, pues, lo pensé un poco, pero después dije yo, está bien, asumamos el reto, empecemos a construir algo desde cero, y pues ahí me lancé al tema de experiencia del cliente en el 2016, o sea, eso, digamos, esas fue hace 10 años, tal vez uno diría, pues no fue hace mucho, pero pareciera que sí, o sea, se siente como que sí fue hace mucho, los tiempos van muy rápido, y pues en ese entonces la experiencia del cliente empezaba a sonar y a ubicarse, ya poco a poco pues nos fuimos adentrando en el tema, escuchando mejores prácticas y conociendo de cómo lo hacían los mejores, y pues fue que llegamos a lo que estamos trabajando hoy de experiencia del cliente y a esa evolución que tú dices, ¿verdad? Hoy, digamos, experiencia del cliente, que antes, digamos, se diferenciaba un poco del tema de servicio al cliente. Para mí yo lo veo como una de los valores, o si no el valor más importante que una empresa debe de buscar, ¿verdad? Buscar cómo impactar en la experiencia de sus clientes, ¿verdad? De una Sí, forma positiva. algo que me hiciste acordar con esto que comentas, Luis Pedro, una vez, no sé si fue un profesor de universidad o dónde, me dijeron, si no tienes cliente, la empresa no existe. O sea, tan simple como eso, ¿no? Entonces es entender, ¿no? Lo que tú decías, bueno, a ver, a veces nos olvidamos, o sea, nos preocupamos tanto en lo que es el producto o diferentes cuestiones y decimos, bueno, a ver, si no tuviéramos clientes no existiríamos. Entonces, qué importante es entender cuáles son los drivers del cliente, qué es lo que piensa de la compañía, dónde están las oportunidades de mejora para poder hacer un producto o un servicio acorde a lo que él está buscando. Correcto. Y si te pones a verlo de esa forma, pues es algo que empieza a... Yo creo que la evolución está ahí, Gabriel. Y es hacia donde creo que todas las empresas deberían de empezar es lo que deberían de empezar a trabajar, a ver esa experiencia del cliente, no como yo tengo un área de experiencia del cliente en mi empresa, ¿verdad? Sino como es que la experiencia del cliente la hacemos todos. Correcto. Desde nosotros, digamos que muchas veces estamos en el frente, ¿verdad?
atendiendo una llamada o en una tienda atendiendo a un cliente o haciendo una visita, hasta aquel contador que está pues trabajando en los estados de cuenta de la empresa, que tal vez él piensa que el trabajo que él hace no tiene ningún impacto en el cliente, pero sí, o sea, todos, de una manera u otra, tenemos un impacto en ese cliente que, como bien tú dices, son los que al final, por los que una empresa trabaja. O sea, una empresa sin clientes no puede existir, ¿verdad? Exacto, exacto. Todas las áreas terminan impactando. Algunas quizás son más claras, como tú dices. Otras quizás no es tan directo, pero a ver, ya mejorando un proceso y que el cliente, en vez de hacer, no sé, 3 etapas, pueda hacer 2 y pueda utilizar su tiempo de forma más eficiente, ya hay un impacto, ¿no? Y de esa manera podemos alinear a toda la compañía. O sea, súper importante poder transmitir eso, sobre todo en compañías como en la que tú hoy estás actualmente, ¿no? Compañías complejas, con muchos colaboradores. Toda el área, desde la persona que más experiencia tiene, orientado a los equipos más de servicio al cliente, hasta quizás una persona súper nueva en la compañía, en otro tipo de área, tiene algún impacto de alguna manera. Y para mí es un cambio de mindset, ¿no? Que hay que trabajar, y mismo muchas compañías quizás que están muy avanzadas ya en sus programas, su innovación la manejan mucho en base a la experiencia de los clientes, ¿no? Que directamente recolectan y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que el cliente está buscando? ¿Qué es lo que nos están diciendo que están necesitando? Y en base a eso trabajan y desarrollan sus servicios o productos, ¿no? Sí, y viste que por eso en yo digamos que sí he sido testigo de ese crecimiento de la experiencia del cliente y lo vi, digamos, desde que era un niñito de 2 años, digamos, ¿verdad? Hasta hoy que ya es un adolescente, digamos. En esa evolución, yo he visto cómo, o has visto tú también, ¿verdad? Cómo ahora la experiencia del cliente no se habla sin mencionar la experiencia del empleado, ¿verdad? Correcto. El famoso employee experience, o sea, ya no se pueden tratar eh, por separado, van juntos. Y es por eso mismo, porque eh, cualquier empleado, todo el empleado de la empresa eh, tiene un impacto en la experiencia del cliente. Y por lo Correcto. tanto, si su trabajo, o sea, la forma en que haga su trabajo, de esa forma va a ser también el impacto que se tenga con el cliente, ¿verdad? Si su trabajo pues es mediocre, el Ujú. impacto va a ser de igual forma mediocre, pero si su trabajo es fabuloso y supera las expectativas, vamos a superar las expectativas de nuestros clientes. Sí, completamente de acuerdo. Y completamente de acuerdo en eso que comenta Luis, de no hay posibilidad de dar una excelente experiencia al cliente si nuestro capital humano, si nuestro equipo interno quizás no tiene esa buena experiencia con la compañía, ¿no? Están muy correlacionados, y no solamente es quizás decirlo o leer lo que dicen los manuales, sino es ver las grandes compañías que quizás son reconocidas como digamos, los más avanzados en experiencia, cómo fueron los que crearon digamos, un espacio para sus colaboradores distinto, ¿no? Solamente mencionar, no sé, Google, como por ejemplo cómo empezó a cambiar la forma de trabajar y adaptarla digamos, a la metodología actual. Solamente para hacer un ejemplo, hay un montón. Pero básicamente es imposible pensar en CX si no pensamos en lo que es CX, ¿no? Bueno, entonces quizás continuando con lo que comentábamos recién, Luis Pedro, algo que me gustaría preguntarte es cómo te interrelaciones desde el área de experiencia con las otras áreas, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, quizás ya sea con áreas técnicas, ¿no? O puede ser con áreas financieras. ¿Cómo vas logrando interrelacionarte con esas áreas en cuanto a lo que es experiencia, ¿no? Imagino muchas compañías a veces dicen, bueno, a ver, quiero dar una experiencia importante a un segmento específico, o tengo un problema y necesito hablarlo con tal área. ¿Cómo lo haces internamente? Mira, fíjate que justo ahora nosotros estamos
aquí en Claro trabajando en un programa de cultura centrada en el cliente. Okay. Y lo hacemos porque vemos necesario, como te lo comentaba, hacer consciente a todas las áreas de la empresa de cuál es su impacto en la experiencia del cliente y matar de una vez por todas ese mito de que la experiencia del cliente la hace solo el equipo de servicio al cliente, porque no es Correcto. así. Entonces, estamos justo empezando un trabajo primero de diagnóstico, como para entender cuáles son las áreas, digamos, débiles que podríamos tener y las áreas fuertes también, en ese sentido, para después ya trabajar en un programa de acciones para fortalecer esa cultura centrada en el cliente acá en Claro. Básicamente, lo que vamos a buscar es que cada uno de los empleados encuentre en su trabajo ese vínculo o ese link que tiene con el impacto en la experiencia de un cliente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a Bien. buscar que cada uno de los empleados encuentre. Entonces, Ujú. cuando tú dices cómo desde mi área yo me relaciono con las otras áreas, pues tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, ¿verdad? En o sea, mucho de lo que hacemos nosotros es hacer ver a las diferentes partes de la organización cómo lo que están haciendo está impactando positivamente o negativamente a nuestros clientes, ¿verdad? Y de ahí, pues partir para poder implementar esas buenas prácticas a otras áreas o hacer ciertas correcciones a procesos que podrían estar funcionando mejor, ¿verdad? Entonces, pues por ahí es donde mi área se conecta con las otras áreas de la empresa y tiene esa comunicación para poder eh, alertar, digamos, de lo que está sucediendo desde los ojos del cliente y entonces hacer ya sea una multiplicación de cosas buenas que estamos haciendo o una corrección de cosas que tal vez podríamos estar haciendo mejor. Mucho de lo que Claro. hace nuestra área, por lo tanto, es entender al cliente, escuchar, o sea, escuchar al cliente, entender al cliente. Nosotros somos esa voz del cliente aquí en la empresa, para que todos, y nuestra responsabilidad es que esa voz todos la escuchen. Qué interesante. O sea, interesante, Luis, en el sentido de cuántos, sin ser exactos, cuántos colaboradores actualmente más o menos tienen en la compañía. Mira, solo en Guatemala somos alrededor de 4,000 colaboradores. Ok, Ya si hablamos de Centroamérica, estamos rondando los 12,000, un poco más. 12.000. Ujú. Interesante, ¿no? En una compañía de 12.000 colaboradores, cómo poder integrar todo, porque ahí hay mucha microidea, imagino, hay mucha, o sea, me parece súper interesante que le den al usuario la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo le mejoras desde tu rol la experiencia al cliente? ¿No? Entonces, después, toda esa información se tiene que coordinar, se tiene que validar, se tiene que entender a ver cuál tiene prioridad en base a otra, pero súper interesante en una compañía de este tamaño poder tener una acción y un plan estratégico en base a eso. Nosotros en nuestra compañía, obviamente que es mucho más chica el equipo, cada uno de las personas, de los roles que tenemos, nosotros trabajamos con la metodología OKRs, ¿no? Para medir objetivos de forma trimestral. Y uno de los objetivos que tienen todos los roles transversales a la compañía es una propuesta de innovación para su rol, de cómo poder hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Y siempre terminan apareciendo ideas súper interesantes. Obviamente no todas se pueden llevar a cabo, pero lo que no se mata es esa idea, esa propuesta, ¿no? Es más, se busca incentivarla. Y de las grandes cosas que hemos hecho en la compañía han salido de ese programa. Así que dar esa voz también al capital humano interno para ver cómo poder mejorar, ya sea en tu trabajo, en la experiencia, me parece fundamental porque es lo que hace
avanzar a la compañía con las personas que están abocadas a esas tareas, ¿no? Y algo que también me gustaría preguntarte, Luis Pedro, es, bueno, en estos años que tienes, ¿no? En diferentes compañías y demás, si yo te consultaría alguna anécdota que recuerdes, algún momento memorable o una anécdota graciosa o algo que te haya quedado en tu memoria de una situación que hayas vivido con un cliente, una experiencia, ¿cuáles son las primeras quizás que se te vienen a tu mente? Bueno, pues yo te diría que actualmente, digamos, justo yo en el tiempo que estuve en el contact center, pues tuve la oportunidad de vivir muchas cosas, mucho más que, digamos, estando en una posición en donde estaba más en el día a día, cerca de los clientes. En este momento, pues veo un área que es un poco más estratégica, no tan operativa como cuando estaba yo en el contact center, pero estando en el contact center y teniendo ese contacto día a día, pues sí, eh, definitivamente hay muchas historias que se pueden contar, ¿verdad? De experiencias eh, que tuvimos o que hemos dado. Y, y sí, seguro que cuando uno impacta, digamos, en la experiencia de un cliente y a través del servicio que damos, pues nosotros lo que damos son servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Y Correcto. uno podría ver el servicio de telecomunicaciones como algo muy frío, pero, pero realmente al final son puentes de comunicación que comunican a personas Ujú. y que cuando tú te das cuenta que por resolverle algún problema a algún cliente eh, que tenga con esos servicios de telecomunicaciones, él puede lograr algo importante para su vida, como es, por ejemplo, comunicarse con un ser querido que está en el exterior, o lograr transmitir información importante de una empresa que para ellos va a significar un hito importante en la economía o en los KPIs de su empresa. Nosotros le facilitamos ese puente de transmisión de información y con eso ellos pueden lograr alcanzar y sobrepasar sus metas, pues ahí son experiencias que realmente te dejan muy satisfecho y es lo que te hace levantarte cada día y decir, qué bonito trabajar en esto, ¿verdad? En Correcto. cambiar vidas, en cambiar vidas de las personas. Y yo creo que eh, hablando y regresando un poco al tema de la evolución del área de CX como tal, tenemos que empezar a evolucionar, a escuchar más al cliente en, en esas interacciones del día a día. Es decir, probablemente hemos estado muy enfocados y hoy lo hablo como ecosistema, como tú lo dices, ecosistema de Customer Experience. Hemos estado muy enfocados en las encuestas y en qué vamos a preguntar, cuándo lo vamos a preguntar. Y nos hemos olvidado un poco de toda la información que tenemos en el día a día, de lo que interactúan nuestros asesores del contact center, de las tiendas, nuestros vendedores, con nuestros clientes en el día a día y toda esa comunicación que ahí ocurre y estas historias que te contaba hace un momento que ocurren. Eh, lo que nuestros clientes dicen también en las redes sociales, ¿verdad? Y están comunicándose o están posteando constantemente y que hablan de nosotros como empresa, digamos, te diría yo, cuando lo ves así, yo diría, es el 80-20 digamos, estamos viendo hoy solo ese 20% de las encuestas y de lo que preguntamos, pero ese feedback no solicitado, que son las conversaciones que tienen nuestros agentes en el call center o nuestros agentes en nuestras tiendas, o lo que dicen nuestros clientes en redes sociales, y no estamos enfocados en escucharlos allí, pues
es algo que tenemos que evolucionar hacia ahí también, incorporar todo ese feedback no solicitado con el feedback que tenemos y entonces tener ya un entendimiento mucho más completo del cliente, ¿verdad? Exacto, es algo que se viene hablando mucho en la industria. O sea, yo creo que estamos justo al inicio de toda esta cuestión. Quizás durante los últimos años el foco era mucho más las respuestas y demás. Y hoy por hoy, gracias a todo lo que fue el avance de la tecnología, básicamente podemos recuperar información de todos los canales, ¿no? Ya sea desde el call, desde los chatbots, mismo desde las navegaciones que hacen los usuarios por las plataformas digitales de la compañía, y sin necesidad de preguntarle, entender sentimientos, entender temas que le preocupan, entender prioridades, que antes era muy difícil, básicamente por la situación tecnológica y por la dificultad que tenía procesar estos grandes volúmenes de información. Hoy por hoy se puede, y algo que estamos viendo también es cómo se está vinculando con métricas económicas, ¿no? Todo lo que es la experiencia, no solamente lo que son las métricas duras, como es NPS, CSAT, las típicas, sino decir, bueno, a ver, quiero entender segmentos, quiero entender share of wallet, quiero entender ticket promedio, quiero entender cantidad de veces de llamadas, o sea, diferentes cuestiones que nos hacen entender no solamente lo que es la experiencia, sino vincularlo con el impacto que tiene para la compañía. Cada industria es diferente, cada industria tiene sus propias métricas, pero poder entender lo que es la experiencia del usuario junto con ese comportamiento, lo vemos que es hacia dónde está yendo la industria, ¿no? Súper interesante esto que comentas, Luis Pedro. Bueno, quizás ya un poco como para finalizar, te queremos agradecer por tu espacio, por poder haber contado tu historia. Nos parece súper importante quizás poder ir recopilando estas anécdotas y poder compartirlas con la audiencia. Así que de mi lado, Luis Pedro, volver a agradecerte por tu participación y espero volver a verte pronto. No, a ti, Gabriel, gracias por invitarme a esta entrevista. La verdad es que, como te digo, intercambiar opiniones creo que nos hace crecer a todos, ¿verdad? Eh, yo soy de las personas que también estoy muy pendiente de estos podcasts, de escuchar pues cualquier material que me pueda ayudar a mi crecimiento profesional como personal, pues siempre estoy interesado en escucharlo. Y si esta conversación puede tener algún impacto en alguien, pues creo que con eso ya logramos el cometido. Así que muchas gracias y la verdad, honrado estar aquí contigo. Gracias, Gabriel. Qué bueno, Luis Pedro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, chao. Feliz día. Hasta luego.